Pater, fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema de hoy continuamos leyendo el texto del Evangelio de San Juan, hoy en el capítulo 3, versículos del 31 al 36, y seguimos reflexionando estos cortos textos o fragmentos del Evangelio que la liturgia nos propone, pero con un alto y denso significado para nuestra salvación y para nuestra vida cotidiana, para nuestro caminar cristiano. Justo hoy también, en el día de San José Obrero, el Señor nos regala un texto maravilloso en el que podemos conjugar la memoria de nuestro santo patriarca San José y también lo que el Evangelio, Jesús, nos quiere decir hoy en su palabra. Jesús nos aclara la categoría en la que Él se encuentra respecto de la creación. Nos dice: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Cristo vino del cielo y está por encima de todos nosotros porque evidentemente es Dios y Dios está por encima de la criatura, de la creación. Y por tanto, lo que Dios espera de nosotros es una adoración, una alabanza, un respeto y un amor que esté acorde a la realidad misma que Él es, Dios. Y como está por encima de todos, entonces nosotros, todas sus criaturas, le debemos a Él toda nuestra reverencia, toda nuestra sumisión. Y nos dice el texto más adelante, haciendo referencia a esto, que si nosotros aceptamos su testimonio, el testimonio que Él da, entonces aceptamos que Dios es real, que Dios es veraz. Todo aquel que no acepta el testimonio de quien ha venido de lo alto, de quien ha venido del cielo, entonces no va a reconocer y aceptar dentro de sí que Dios es real, porque primero, si no acepta la vida, las palabras y el testimonio de Cristo que vino a hablarnos de Dios mismo y a mostrarnos la realidad de ser Dios en su propia persona, porque lo es, entonces no vamos a creer en quien no podemos ver. Cristo, Dios, se hizo ver para que creyéramos que Dios existe y se encarnó para amarnos y mostrarnos su amor. Se encarnó no porque a partir de su encarnación nos amara, sino que se encarnó para mostrarnos cuánto nos ama desde nuestra creación. Y si nosotros no le creemos a Dios cuando se encarnó y a través del testimonio que otras personas como nosotros de carne y hueso dan de Él y que lo vieron y dijeron: estuvo aquí, vivió, padeció, murió y resucitó, entonces mucho menos vamos a creer en un Dios espíritu que no vemos. Por eso la encarnación de Cristo es muestra de que Dios existe. Y uno de los testimonios de la encarnación de Cristo y de que a través de su testimonio Dios es veraz es que tuvo un padre adoptivo, pero tuvo un padre que es San José, del cual hoy celebramos esta fiesta de San José Obrero. Y esta realidad propia de San José Obrero en esta fiesta nos enseña que Dios todo el tiempo trabaja, porque San José enseñó a Jesús también las labores y el arte que él sabía. José era artesano
era carpintero y todo este arte se lo heredó a Jesús. Y Jesús también trabajó como José. El hecho de que Jesús hubiera trabajado como su padre, San José, nos habla del hecho que Dios estuvo entre nosotros e hizo lo mismo que nosotros para poder alimentarse, para poder satisfacer sus necesidades básicas. Dios es Dios y se encarnó y se hizo hombre. Dios es hombre como nosotros, igual en todo, menos en el pecado. Y lo vemos en las Sagradas Escrituras, en el testimonio que dan las Escrituras de Él. Porque nos dicen que cuando Jesús fue a Nazaret, dijo: este no es el hijo del carpintero, decían los que estaban alrededor de Él y que conocían su procedencia. Su procedencia humana, evidentemente, porque luego el evangelista nos dice que no conocían su procedencia divina. Y ellos afirman y testimonian que es hijo del carpintero, y como hijo del carpintero entonces también era carpintero, porque como hoy, en ese tiempo también los padres transmitían a sus hijos sus saberes y sus maneras de laborar. Cristo laboró como tú y yo laboramos. Cristo trabajó como tú y yo trabajamos. Y Cristo trabajó para enseñarnos a nosotros la manera como Dios trabaja, en silencio, en discreción, humildemente, pequeñamente, como San José. Él hoy sigue trabajando. San José Obrero sigue trabajando, pero ya no con un martillo y un cincel vivos y reales, materiales, sino con el martillo de la humildad, del silencio, de la ultimidad. San José sigue hoy trabajando en las almas para que muchas almas se acerquen a Dios de la manera como Dios espera que nos acerquemos a Él, humildemente, pequeñamente, como un niño, para llegar a los pies de su Hijo, que también es un niño en la eternidad. Cristo es como un niño en la eternidad, y por eso tantas devociones en torno, por ejemplo, al divino niño Jesús, tantas devociones, por ejemplo, al niño de Praga, y otras devociones al niño Jesús, por ejemplo, el niño del pesebre, porque Cristo nos vino a enseñar que siendo niños y acogiéndonos en los brazos del Padre del cielo, a través también de los brazos del Padre terrenal de Cristo, que fue San José, entonces vivimos ese camino de humildad y pequeñez que el cielo espera que vivamos para que nos salvemos y gocemos algún día de esa vida eterna que Cristo nos promete. Por eso nos dice el evangelista San Juan más adelante, al final de este evangelio del día de hoy: el que cree en el Hijo posee vida eterna. El que no crea en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Hermanos, caminemos, trabajemos, luchemos por nuestra salvación, que no sea una cosa de templos, de homilías, de predicaciones, de chemás, sino que, hermanos, que sea una cosa de nuestra vida, de nuestro propósito, que sea una lucha constante, que no tengamos ojos para nada ni nadie más, sino solo para nuestra salvación y Dios. Hermanos, que como San José, nuestro trabajar sea el trabajar por el reino, y no el trabajar por adquirir solamente el alimento o bienes materiales, sino trabajar especialmente por adquirir las gracias espirituales que necesitamos para llegar al cielo. Porque también nos dice San Juan: el que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. Cristo habla las palabras de Dios con su testimonio y sus obras, porque no da el Espíritu con medida, sino sin medida. Si tú trabajas por tu salvación, recibirás el Espíritu sin medida. Y estamos en este tiempo de Pascua, en estos 50 días que estamos viviendo, para prepararnos para el Pentecostés. Porque aquel que nos ha dado palabra de Dios nos da el Espíritu sin medida a través de esa palabra, y el Espíritu sin medida nos hace trabajar sin descanso para buscar nuestra salvación, nuestra santidad y la salvación y santidad de los hermanos. Por eso, hermanos, hoy, en este día de San José Obrero, que sea no solamente un día más, sino un día especial, un día para hacer conciencia del trabajo que debemos hacer para alcanzar el cielo.
luchando también, no solamente en el trabajo cotidiano, porque el que no trabaja, que no coma, como dice San Pablo, sino también luchando en el trabajo espiritual. Y consiste en luchar por pecar menos y estar más en gracia, pero también, hermanos, consiste en reparar, en consolar el inmaculado corazón de la esposa de aquel que trabaja y que no deja de trabajar por las almas, San José, y también de consolar y de reparar el Sagrado Corazón herido y ultrajado por nuestro pecado, así como lo hizo María y San José en su vida, pero también ahora espiritualmente en su vida glorificada. Que nuestra vida sea un trabajo y que a imagen de San José trabajemos para Dios. Por eso, hermanos, no despreciemos el llamado que hoy nos hace Dios a trabajar por su reino, a trabajar por las almas, a trabajar por nuestra salvación. Reitero, que nuestra vida sea una vida de trabajo, pero no un trabajo que no deje nada para el cielo o que no sea para nosotros escalera para el cielo, sino que sea un trabajo, un trabajar espiritual en el que todos los días sudemos por el reino de Dios, en el que todos los días nos llaguemos las manos por el reino de Dios, en el que todos los días nos ampollemos las manos y los pies por el reino de Dios, que como San José Obrero podamos trabajar sin descanso, arduamente, por la salvación de las almas, pero especialmente por nuestra salvación. Porque si tú no luchas por tu salvación, entonces no podrás luchar por la salvación de los hermanos. Primero, debes trabajar por tu santidad para que luego, siendo y caminando ya en santidad, a través de tu testimonio, otros se santifiquen y escuchen a través de ti la palabra de Dios, que no da el Espíritu con medida, sino que da el Espíritu sin medida. Y hoy el cielo está esperando que a través de ti el Espíritu sea dado al mundo sin medida, así como en algún momento y todavía hoy el Espíritu fue dado sin medida a través de San José, el gran trabajador que trabaja por las almas y el gran trabajador que aún hoy sigue trabajando y es terror de los demonios. Pidamos la gracia, que como San José Obrero seamos nosotros también trabajadores arduos del reino de Dios, que con paciencia y perseverancia busquemos y luchemos agradar tanto a Cristo, que luego Cristo sea para nosotros y en nosotros el Dios que merezca toda adoración y que merezca toda reverencia y que merezca todo nuestro amor. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé, y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.